En el mismo lineamiento, hablando de fundamento, ¿sí? De tener un fundamento seguro, y que dicho fundamento seguro lo encontramos en Cristo. Nuevamente vamos a repasar el significado de fundamento, por ahí lo decimos, pero está bueno repasarlo. Cuando hablamos de fundamento, hablamos del principio de algo, de lo primero, lo que es fundamental. Repita por favor conmigo, fundamental. Lo que sí o sí debe estar, lo que no tiene reemplazo y que es indispensable. Fundamento es lo primero de lo primero. Algunos sinónimos son principio, cimiento, base, apoyo, sostén, establecer, permanecer, perseverar, etcétera y etcétera. Siempre mencionamos esta palabra, ¿no?, de fundamento, y lo relacionamos un montón con una edificación, ¿no? Cualquiera, sea una casa, sea un salón, sea un edificio, y lo relacionamos mucho con eso. Pero también todo ser humano a lo largo de su vida, con el pasar de los años, fue acumulando decisiones en base a distintas enseñanzas, en base a distintos principios inculcados por la familia, inculcados por la casa, que es como tiene que ser, obviamente. Y el ser humano, al momento de tomar una decisión, se apoya muchísimo en eso. Se apoya un montón en cómo fue criado, en los principios, en las enseñanzas que ha aprendido, siendo el fundamento de su vida. Y en la Biblia Dios menciona a los cimientos, al fundamento, como una persona que está firme en Cristo. Una persona que está gobernando juntamente con Cristo. Y muchos tal vez en este lugar tuvieron el privilegio de los primeros años de su vida, desde la niñez, preadolescencia, adolescencia o juventud tal vez, pero vamos a enfocarlo más desde el nacimiento, tuvieron el privilegio de tener una familia donde Cristo siempre estuvo presente, ¿sí? Hoy muchos de los niños que están aquí presentes, tienen sus padres que les han inculcado la palabra de Dios, les han inculcado el mensaje de Dios, y eso es un gran privilegio que ellos tienen, y que la familia, que la casa tiene también esa posibilidad de vivir, cumpliendo el propósito, cumpliendo el proyecto de vida que Dios estableció para ellos y para sus generaciones. Mientras mencionaba esto, era inevitable recordar un pasaje en la Biblia que está en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, que justamente son palabras del apóstol Pablo que le habla a su hijo Timoteo. Habla la palabra de Dios que Timoteo era un joven apasionado por Dios, era un joven totalmente comprometido, era un joven que a su corta edad enseñaba en la iglesia, corregía en la iglesia, era de ejemplo para la iglesia en su momento, aún para personas más grandes, de su misma edad e inclusive más chicas. Así que vemos a la vida de Timoteo como un ejemplo, como un joven de ejemplo para muchos de lo que hoy lo podemos leer, ¿no? Seamos un poco más grandes, seamos jóvenes, niños, adolescentes, lo que fuese, Timoteo en la Biblia es un ejemplo de vida a seguir. Y esto lo remarca el apóstol Pablo en la Biblia, ¿no? En 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, pero haciendo mención de lo que dije, de que muchos, tal vez de los que están aquí presentes, tuvieron el privilegio que desde chiquitos fueron criados y fueron marcados por la palabra de Dios, ya sea por sus padres, sus abuelos, sus tíos o quien fuese. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo y le dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Quise mencionar este versículo porque cuando hablamos de fundamento no es solamente para pensar en el bienestar mío, en el bienestar de uno mismo, ni siquiera tampoco para pensar en el bienestar en el presente, sino que leyendo lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, podemos decir que nosotros cuando estamos fundamentados en Cristo, cuando hablamos de fundamento, no se trata de uno mismo, sino que se trata de transmitir seguridad y estabilidad a mis generaciones. Se trata de transmitir una fe sincera a mis generaciones. El fundamento no es solo para hoy, sino que garantiza
una firmeza y una seguridad para mis próximas generaciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes nos encantaría que nuestros hijos en el día de mañana no cometan los errores que uno cometió? Levante la mano. Creo que la gran mayoría, seamos padres o no seamos padres, todos aquí presentes podemos decir que anhelamos con fervor que nuestros hijos no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Eso podemos llegar todos a un acuerdo. Y desde hoy tenemos esa posibilidad de poder transmitir e impartir una fe sincera a nuestras generaciones. Estoy seguro de que muchas de las situaciones que Timoteo ha atravesado a lo largo de su vida, el apóstol Pablo también le advierte un montón a Timoteo cómo debe de comportarse, de qué personas tiene que alejarse, a qué lugares tiene que ir, a qué otros lugares no tiene que ir, con qué personas tiene que relacionarse, con cuáles no. El apóstol Pablo le marcaba mucho eso a Timoteo porque Timoteo era un joven. Era un joven de carne y hueso, era un joven con tentaciones, era un joven con problemas, era un joven con dificultades, era un joven en medio de un sistema que estaba saliendo un poco de la religiosidad con el mensaje del evangelio. Y era difícil que un joven chiquito, con la edad de Timoteo, quiera corregir o quiera enseñar en una iglesia una persona muy grande, ¿o no? ¿Ustedes cómo se imaginan esa imagen? Un jovencito, muy jovencito, queriéndole decir cómo Cristo enseña a que uno tiene que comportarse en la tierra. Es un poco chocante. Y era esa la realidad que vivía Timoteo. Pero estoy seguro que en medio de todas las dificultades que Timoteo seguro tuvo, estoy segurísimo que en muchas de esas ocasiones vino a mente las enseñanzas de su abuela y de su madre. Vinieron a su mente los principios que su abuela y su madre le inculcaron. Vinieron a mente seguramente un montón de palabras y de consejos que inclusive el apóstol Pablo le decía también a Timoteo. Qué lindo sería, ¿cuántos de ustedes anhelan que sus hijos en el día de mañana, cuando tengan que enfrentarse a una situación negativa o que tengan que enfrentarse frente a algo que el sistema les ofrece como bueno, pero que nosotros sabemos que no es malo, qué lindo sería que nuestros hijos en ese momento recuerden un consejo de sus padres, ¿verdad? No vamos a evitar que nuestros hijos, que nuestras generaciones pasen por problemas. No vamos a evitar que nuestros hijos y nuestras generaciones tengan que enfrentarse ante el sistema. No vamos a evitar y no vamos a poder librarlos de que ellos tengan que elegir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Nosotros no vamos a poder evitarles eso a ellos. Lo que sí vamos a poder hacer a partir de hoy es que en medio de esa situación ellos elijan una decisión correcta. Responsabilidad de la casa. Responsabilidad de los padres, responsabilidad de que hubo un padre, una madre, una abuela, un tío, que estuvieron permanentemente inculcándole el mensaje de Dios, la verdad de Cristo, que estuvieron permanentemente inculcándole lo que está bien y lo que está mal. ¿Amén? Tenemos esa posibilidad en el día de hoy. ¿Cuántos quieren aprovechar esa oportunidad? Levante la mano. ¿Cuántos quieren impartirle lo mejor a sus hijos? Todos, ¿no? Todos queremos y anhelamos que nuestros hijos puedan cumplir el propósito de Dios. Viceversa, podemos dar otro ejemplo. Que muchos de los que estamos aquí presentes nos pudimos haber encontrado con un escenario totalmente diferente al que tuvo Timoteo. Un escenario de violencia, un escenario de vicios, un escenario de ausencias por padres, por madres. Muchos de los que estamos aquí presentes pudimos haber vivido una infancia bastante cruda y bastante dura, como estoy seguro que algunos lo hemos vivido. Y es ahí donde el ser humano comienza a equivocarse. El ser humano comienza a equivocarse cuando se desprende de Cristo, cuando en la casa y cuando en la familia no está Cristo, no está la verdad de Dios. Empiezan a aparecer las dudas, las inestabilidades, las confusiones, las mezclas, producto de la ausencia de Cristo en las casas. Entonces, desde el momento que Cristo salió al encuentro de cada uno de nosotros, ¿ustedes se acuerdan o recuerdan el día donde aceptaron a Jesús por primera vez? Donde alguien les predicó. ¿Recuerdan el día? Les invito a que recuerden en su mente, obviamente. El día donde una persona les predicó
el mensaje de Dios. Recuerden el día donde una persona fue a su casa, oró por ustedes, oró por su familia. Recuerden aquel día donde una persona les mandó un mensaje, tal vez para ir a visitarlos, para ir a ver cómo están, para llevarles un mensaje de paz. ¿Cuántos recuerdan cuando alguien oró por primera vez para que tengan paz en su corazón? Yo recuerdo patente la vez donde un matrimonio entró a mi casa y orar por paz en mi familia. Yo lo recuerdo, yo no me lo olvido nunca eso. Y lo tengo muy presente. Desde ese momento donde la palabra de Dios sale a nuestro encuentro, desde ese momento donde Cristo sale a nuestro encuentro, el ser humano comienza a tener una lucha interna, porque la palabra de Dios nos enseña la verdad de Cristo. La palabra de Dios nos enseña la verdad que Dios estableció para nuestras vidas. Y es en ese momento donde uno comienza a luchar. Luchar con viejas enseñanzas, luchar con viejos principios, luchar inclusive con muchos hábitos que nosotros veíamos que estaban bien o que estaban normal, pero que cuando se nos compartió la verdad de Dios, aprendimos de que no estaba tan bien. Y que nos empezamos a dar cuenta, nuestro entendimiento comenzó a alumbrarse un poco y empezamos a decir, hey, acá estaba la clave de por qué todo me iba mal, o por qué las cosas no me salían, no me funcionaban, no veía resultados. Pero ahí es donde comienza esa lucha, donde al ser humano les cuesta desprenderse de aquello que no le sirve, porque muchas veces le tomó cariño. ¿Cuántos de ustedes nos ha costado desprendernos de cosas, ya sea que nos regalaron cuando éramos chicos, no sé, un mueble, algo de decoración, y nos cuesta desprendernos? Ay, no, pero es tan lindo, tan lleno de colores, mirá, pero no lo usás, no sirve, yo tengo camisas que no me entran y que las tengo que empezar a dar, sí, las voy a dar. Que le cuesta desprenderse de esas cosas, ¿no? Le cuesta desprenderse un poco de consejos que ha escuchado a lo largo de su vida. Le cuesta desprenderse de aquello que por muchos años se ha apoyado y que cuando apareció la verdad de Dios nos hemos dado cuenta que eso no nos llevó a ningún lado. Costumbres, enseñanzas, hábitos que practicábamos y que estaban totalmente en contra del proyecto de vida de Dios para el ser humano. La seguridad de nuestra vida, la durabilidad, la confiabilidad, la perseverancia de nuestra vida y de nuestra casa se va a deber al fundamento que nosotros tengamos, que en este caso estamos hablando de Cristo como nuestro cimiento. Entonces, si nosotros queremos permanecer, nosotros queremos avanzar, nosotros queremos tener resultados a lo largo de nuestra vida y de nuestra existencia, la respuesta está en Cristo. Repita por favor todos, Cristo. ¿Coincidimos en eso? Estoy seguro que muchos de nosotros hemos probado lo que es vivir una vida sin Dios, sin Cristo, y lo que estamos experimentando, vivir una vida en plenitud con Cristo. Y estoy seguro que muchos de nosotros podemos decir que es mucho más agradable y lleno de paz vivir una vida con Dios que sin Él. Antes estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la palabra de Dios, y una vez que Dios salió a nuestro encuentro, nuestra vida cambió total y rotundamente. La palabra de Dios, de un principio, hace énfasis en Cristo como un fundamento, en Cristo como un cimiento, en Cristo como una roca, en algo en quien uno puede depositar su confianza y que no será defraudado. Sepamos que una vez de que conocemos la palabra de Dios ya no hay más vuelta atrás, Salmos capítulo 118, versículo 22. Por favor, vamos a leer. Vayan preparando una imagen, por favor, la primera. Salmo capítulo 118, versículo 22 dice: la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Obviamente haciendo énfasis en Cristo, en Jesús, cuando vino a la tierra. Isaías capítulo 28, versículo 16. Van a ser 3 versículos seguiditos que vamos a leer. Anótelo por favor y después lo repasa si usted quiere. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal.
sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Yo busqué un poco lo que era el significado de la piedra angular y se refiere a que es una piedra que conforma un elemento fundamental para sostener y dar estabilidad y seguridad a cualquier estructura. Eso es lo que significa una piedra angular. Evita catástrofes. Cuando una piedra angular se encuentra obviamente firme y en base de esa piedra se comienza a edificar, esa piedra angular evita catástrofes. Y como hemos leído en estos versículos, podemos decir que esa piedra es Cristo. Entonces podemos llegar a la conclusión y podemos decir que Cristo como piedra angular, que Cristo como base, que Cristo como lo principal en nuestras vidas nos va a ayudar a evitar grandes catástrofes. Nos va a ayudar a evitar grandes pérdidas a lo largo de nuestra vida. Nos va a ayudar a permanecer firmes y constantes en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos claramente que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que Cristo fue puesto por Dios como una base segura, donde todo aquel que edifica en esa base jamás será defraudado. Lo hemos leído. Todo aquel que confía en Cristo, todo aquel que deposita su fe, todo aquel que toma sus decisiones en base a lo que Dios establece para nuestra vida, leímos hace un momento en la palabra de Dios que jamás será defraudado. Dígale a la persona que tiene a su lado, no voy a ser defraudado. Le pedí ayuda a la IA porque estamos todos modo IA, ¿no? Inteligencia artificial. Y le pregunté y le dije que me arme una imagen, ¿no? Con una estructura de una casa, con una piedra angular, ¿no? Y que muestre también los fundamentos. No importa las letras chiquitas, lo que a mí me interesa, me voy a mover para aquí, es que ustedes puedan ver la estructura de lo que capaz hoy nosotros estamos parados en este salón. En este salón, debajo, está todo eso. ¿Sí? Porque lo vuelvo a decir muchas veces, uno lo lee y se imagina, ¿no? Si el fundamento, abajo, si las bases, no sé, las zapatas, las columnas, y como que empieza, como que no lo tiene muy en cuenta, pero bueno, gráficamente es así un poco. Está la piedra, una piedra gigante, hermosa, que va a asegurarnos estabilidad a todo lo que se edifique, sumado a todo el fundamento, ¿no? Entonces, esta imagen nos muestra que debajo de toda edificación hay un trabajo también que es muy grande, ¿sí? Hay un trabajo muy importante, lo cual permite que lo que nosotros vemos de manera exterior, ¿no? Por afuera, una casa, lo permite que se mantenga esa casa. Lo que tenemos debajo, lo que hay debajo de esta estructura, de este salón, permite que hoy nosotros estemos seguros en este lugar. Permite de que no tengamos, no sé, peligro de derrumbe o cosas así, ¿no? Entonces, justamente de eso se dice que lo que no se ve en toda estructura, lo que no se ve, lo que está abajo, es lo más caro. Lo que está por debajo de la tierra son esas bases, son esos fundamentos, que justamente es muy caro porque es lo que sostiene toda la edificación que uno va a querer hacer, ¿no? En el día de mañana. Entonces es la mayor inversión. Repita conmigo, la mayor inversión. Otra vez, con ganas, no se duerma. La mayor inversión. Le prometo que antes de las 9 terminamos, ¿sí? Dígalo nuevamente, la mayor inversión. Inversión significa emplear, gastar y colocar un gran caudal, destinar y dedicar. Eso es el significado de la palabra inversión. En cualquier construcción, lo que está por fuera, lo que está de manera externa, sabemos a partir de hoy que debajo hay algo muy importante, que hay un trabajo muy importante. Pero muchos de nosotros vemos como más importante la parte exterior, lo que se ve de afuera, ¿sí? Vemos como más lindo, como más lujoso, como más caro por ahí lo que vemos, lo que nuestros ojos pueden ver, ¿sí? Lo que nosotros podemos ir y tocar. Yo le pregunto, ¿nosotros podemos tocar la zapata? Imposible. Bueno, es posible, pero no se puede. Entonces, muchos de nosotros vemos como más importante, nuevamente lo repito, lo que nuestros ojos ven.
pero no hacemos énfasis en el fundamento, en lo que está por debajo. Entonces, lo que no pueda haber no significa que no esté presente. Que no lo pueda haber no significa que no exista. Que no lo pueda haber no significa que no sea importante. Que no lo pueda haber no significa que no haya requerido una muy buena inversión. Apuntando un poco y llevándolo a modo de ejemplo a nuestras vidas, todos queremos una vida de triunfo en triunfo, de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos apuntamos una vida así. Todos queremos, buenos resultados, buenas noticias, de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Siento que mañana voy a tomar mate con el ángel Gabriel, qué sé yo. Le conozco el pelo al Espíritu Santo, no sé. Empezamos a pensar que estamos modo 100, ¿no? Y estamos bien, ¿verdad? Puede ser. Puede ser que nosotros queramos esa vida y no está mal que anhelemos esa vida. Ahora, el tema está en que muchas veces exteriormente queremos expresar y llevar una vida de esa forma. Pero el problema está cuando no queremos invertir en la parte interna, en la parte espiritual, en lo que no se ve. ¿Se comprende? Yo puedo acá aparentar un montón de cosas, pero si yo internamente no invierto tiempo, no invierto oración, no invierto, no sé, leer y demás, no sirve de nada. Entonces muchos de nosotros enfocamos nuestra vida en el exterior, en demostrar, en hacer ver, en aparentar, pero pocos de nosotros queremos darle el verdadero énfasis y darle la verdadera importancia que lleva el invertir en la parte íntima o en la parte que no se ve. Que no se pueda ver, lo vuelvo a decir, no significa que uno no lo pueda accionar. Yo tengo fe. Y yo no puedo decir, bueno, alguien me puede venir y tocar la fe que tengo acá, yo en mi corazón en Cristo, y no. Pero lo puedo expresar, lo puedo manifestar, lo puedo llevar donde me mueva, en el lugar donde me mueva. Porque se trata de expresarlo. No se ve, pero lo puedo expresar, lo puedo manifestar. ¿Se va comprendiendo un poco? Muchos de nosotros nos cuesta invertir en eso. Muchos de nosotros nos cuesta darle la importancia que requiere el mundo espiritual. Muchas veces nos concentramos más en lo terrenal, en lo superficial, en lo que yo puedo ver, tocar y sentir. Pero en la parte espiritual la dejamos muchas veces de lado. Muchas veces ni siquiera damos gracias a Dios. Muchas veces tal vez ni siquiera oramos, leemos la palabra. Tal vez ni siquiera nos destinamos un momentito para, como digo hace un momento, darle gracias a Dios cuando uno se levanta, cuando está en el almuerzo. No lo sé. Ponga el ejemplo que usted quiera. Pero muchos de nosotros nos cuesta invertir nuestra vida en la parte espiritual. Lo que hoy usted está haciendo en este lugar, sentado, escuchando una palabra de Dios, está invirtiendo su tiempo en la parte espiritual de uno. Lo vuelvo a decir, muchas veces lo enfocamos más en lo que uno puede sentir y ver y tocar. Pero en la parte espiritual uno muchas veces lo ignora, ¿sí? Y terminamos terminamos ignorando un poco lo que sucede en la parte espiritual. Y muchas veces no le encontramos respuesta a lo por qué no me funciona, por qué no veo resultados. Cuando uno se tiene que sentar a autoevaluar y decir, bueno, pero en la parte espiritual, ¿cuánto tiempo le invertimos? En la parte espiritual, ¿cuánto tiempo, qué importancia le doy? No sé, ahí a los grupos en la semana, congregarme, leer la palabra, orar, hablar, solucionar los problemas que tenga, no sé, lo que usted quiera, el ejemplo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, muchas veces solemos reprocharle a Dios pidiéndole tantas cosas, pero estamos dispuestos a hacer tan poco y ponemos nuestra mirada en lo superficial. Ojo, lo digo siempre incluyéndome en todo, ¿no? Porque tampoco uno es perfecto. Muchas veces nosotros solemos compararnos con otras personas, con otras vidas, con otras familias y no sabemos el detrás de eso. No sabemos cuánto invirtió esa familia para estar como está. No sabemos las lágrimas que tuvieron que derramar para que hoy vean un milagro de Dios. ¿Se entiende? No lo sabemos. No sabemos el proceso íntimo y secreto que la persona, la familia o la casa tuvo que pasar para que hoy esté disfrutando lo que hoy muchas veces uno ve y dice, mirá vos cómo anda ese, ¿eh? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo.
y así lo podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hablando de inversión, déjeme decirle que hasta Dios hizo su mayor inversión. Y esa inversión se llama Cristo. Él invirtió lo más precioso, lo más valioso, lo que más amaba por amor a nosotros, que fue su Hijo. Y en esta parte, cuando lo armaba el mensaje, tuve que frenar y parar y ponerme a agradecerle a Dios, porque era una inversión que no había garantía de que tuviera resultados. ¿Sí? No nos olvidemos que Jesús, cuando murió, no murió por una persona perfecta. No murió por personas que merecían ese sacrificio. Murió por nosotros. Murió por nosotros, que no éramos merecedores de ese sacrificio. No éramos merecedores de tal muestra de amor. Y lo hizo de todas formas. Invirtió lo más precioso que tenía, que fue a su Hijo. Sin garantía de que yo, por ejemplo, hablando personalmente, en mi libre albedrío, cuando me predicaran de Dios, le pudiera haber dicho que sí a Él. No había garantía en el momento. O sea, cuando Jesús se entregó, no hubo la garantía, no tenía la garantía, yo sé que Facu me va a adorar. Porque capaz que en mi libre albedrío, yo decía que no. Como muchas de las veces, cuando Dios me demandó cosas, le dije que no. Como muchas veces, muchos de nosotros, cuando Dios nos llama a hacer cosas y a determinarnos por cosas, a desprendernos de cosas que ya no nos sirven para abrazar la verdad de Dios, les decimos que no. Y de todas formas, Dios invirtió lo más precioso que tenía, que era su Hijo. Entonces, que a partir de hoy en adelante, nunca más volvamos a decir que no nos ama nadie, que nadie nos ama, que me siento mal, que estoy solo, que no siento el amor, porque el amor de Dios se refleja en esto, en que Él entregó su vida, invirtió lo más precioso que tenía por amor a nosotros. Amén. Lo hizo para que usted y yo podamos fundamentar nuestra existencia en algo real y poderoso, como lo es Cristo. Que esa fuerza la tengamos todos los días para expresar: Dios es real, Dios existe, Dios me ama, Dios tiene un propósito con mi vida. Dios invirtió lo más precioso que tenía para que yo hoy esté con vida. Lo vuelvo a decir, muchas veces queremos una vida llena de resultados y queremos que lo que escuchamos domingo tras domingo se cumpla en nuestras vidas. La pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a invertir el tiempo, la vida, los recursos, los dones, los talentos, inclusive hasta tu misma familia? Queremos vivir una vida de gloria en gloria y manifestar y disfrutando de esas bendiciones de Dios, que ya se nos fueron dadas y asignadas. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra juventud? Hay muchos jóvenes. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios? ¿Hasta cuando te cases? ¿Hasta cuando tengas novia? ¿Hasta cuando tengas ese trabajo que estás orando hoy y que te falta y después nos olvidamos? ¿O estamos dispuestos a invertir el resto de nuestros días que nos quedan en esta tierra por amor a Dios? Cuando dicen amén. Por eso el servir y amar a Cristo es la mejor inversión que podemos hacer. Dígale a la persona que tiene a su lado, el amar y el servir a Dios. Dígaselo, por favor. Aunque no lo crea, ni siquiera usted, pero dígalo. Dígalo, la mejor decisión es servir y amar a Dios. La mejor decisión, en lo mejor que podemos invertir los años que nos queda de vida es en servir y en amar a Dios. Porque no seremos defraudados. Porque nuestra fe no será defraudada. Porque nuestras convicciones no están basadas en algo superficial y religioso o pasajero. Nuestra fe está basada en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Como cuerpo, como iglesia, como familia y en lo personal debemos volvernos a las bases. Debemos volvernos a lo más importante, que es Cristo. Y dejar de volvernos locos por las luces del sistema. Dejar de querer compararnos o dejar de querer imitar a lo que hacen el resto de afuera. No. Debemos volver a lo más importante, que es Cristo. Que cuando vayas a ver a alguien en la semana sea por Cristo. Que cuando le mandes un mensaje a alguien que sea por Cristo. Que cuando ores por alguien que sea por Cristo. Que cuando ayudemos a alguien que sea por Cristo. No nos dejemos llevar por lo que el exterior, allá afuera, en el sistema, esas luces que muchas veces buscan encandilar a los jóvenes
hombres y mujeres, ofreciéndoles otras formas, ofreciéndoles otros tiempos, ofreciéndoles otros atajos. No nos dejemos deslumbrar por eso. Cristo como fundamento es donde vamos a encontrar nuestra verdadera vida que está escondida en Él. Lo puede leer en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 3. No lo vamos a leer, pero anótelo si no me cree. La palabra de Dios dice que su vida está escondida en Cristo. Así que si estamos buscando en otro lado, por favor prepare la otra imagen. Y cuando buscaba en la inteligencia artificial, decía, ¿no?, que era clave para que una casa no se derrumbe y no sufra grietas, el lugar donde va a ser edificada, en el lugar donde va a poner esos cimientos. Ahora sí, pueden poner la imagen. Y vemos un ejemplo de una casa establecido, como vimos en la primera imagen, en una roca con un fundamento sólido. ¿Sí? Capaz que acá no se ve mucho, pero dice apoyo en la roca, sólido, estable y seguro. Tu casa estará segura por generaciones, dice ahí abajo. Es de verdad, yo no se lo pedí. Dice, roca igual a soporte natural, firme y duradero. Tu casa estará segura por generaciones. El otro ejemplo, la arena, soporte débil, movible e incierto. Tu casa estará en riego constante. Dice Mateo 7, versículo 24. Pero eso es bueno que vamos a hablar lo mismo. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, estas son palabras de Jesús. ¿Sí? Vamos a ponerlo en contexto. Versículos previos a esto, Jesús decía y enseñaba, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero algunos dirán, pero yo expulsé demonios, yo hice milagros, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Sí? Y Jesús le dirá en aquel día, que solamente Él sabe, apártense de mí, yo no lo he conocido. Rápidamente podemos ver un ejemplo de personas que se enfocaron en lo exterior y no en lo interior. ¿Se entiende? Ese contexto son de personas que se enfocaron en lo que todos ven, pero internamente en la vida espiritual, conectado uno con Dios, no estaban presentes. Y ahí vienen estas palabras, las que dice y enseña Jesús. Por lo tanto, o sea, a continuación de lo que Él enseñó, ¿no? Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Repite esa palabra, por favor, prudente. Que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Primera imagen que vimos. Segundo, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta casa se derrumbó y fue grande su ruina. Repita, por favor, grande la ruina. Palabras de Jesús comparando y poniendo de ejemplo a dos estilos de personas. ¿Sí? Cuando hablamos de casa se refiere a la vida de uno, ¿no? Y nombra a dos personas. La primera, la persona prudente. ¿Qué significa? Busqué el significado. Persona que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. Es una persona precavida, cauta, sensato, astuto y discreto. Cuando Jesús menciona esta parábola, hace mención a la vida que lleva una persona que pone en práctica lo que escucha. O sea, escucha y hace, escucha y hace, escucha y hace. Lleva a la práctica. Cuando hablamos justamente que Cristo sea nuestro fundamento, hablamos de poner en práctica lo que escuchamos de parte de Dios. Es ahí donde nos referimos cuando decimos queremos que Cristo sea el fundamento de nuestra vida. ¿Cómo logramos que Cristo sea el fundamento de nuestra vida? Siendo estas personas prudentes, escuchando y accionando. Escucho y acciono, escucho y acciono. ¿Sí? Lo dice Jesús y lo enseña Jesús. No habla de personas perfectas, no habla de una persona súper ungida, no habla de una persona súper talentosa o que tiene todos los dones para hacerlo, simplemente habla de la persona que escucha y hace, que escucha y practica. Entonces, no esperemos a ser perfectos para decir, bueno, cuando ya me deje de costar cierta área, voy a hacer lo otro. Mentira. Vamos a cumplir 89 años y vamos a seguir peleando con esa área. Porque ese es un engaño del sistema.
Ese es un engaño del diablo. Ese es un engaño del sistema controlado y dominado justamente por el enemigo, que nos dice, ¿para qué te vas a involucrar si mirá tus errores? Mirá tus fallas. Mirá los procesos que estás pasando como familia. Mirá tu matrimonio. ¿Te pusiste a ver tu matrimonio? ¿Cómo vas a ir a ver a otro? ¿Cómo vas a orar por otro matrimonio? ¿Cómo vas a orar por un joven si mirá las debilidades que vos tenés? Ideas. Bombardeo constantemente que vienen a nosotros como hijos de Dios para hacernos mover y para querernos quitar del fundamento de Cristo. Lo vuelvo a decir, no habla de una persona perfecta, habla de una persona que escucha y así, con todos sus errores, acciona. Menciona que todo lo que edifica de esa forma, aunque vengan los procesos, aunque vengan las tormentas, aunque estén en esas debilidades, no se va a caer su casa. Con todo, su casa permanecerá firme. O sea, su vida permanecerá. Estará en el propósito. Seguirá firme, avanzando, constante. Porque escuchó y accionó esa persona. Porque fue prudente. Porque fue prudente. Porque no se dejó llevar por lo emocional o sentimental, sino que se dejó llevar por lo que está establecido en la palabra de Dios. Eso es un ejemplo de una persona que Cristo establece, que Jesús enseñó. Ahora vamos al otro ejemplo. Una persona insensata. El significado de una persona insensata es una persona que es necia, alocada, descabellada, que no piensa antes de actuar, que actúa desordenadamente. Una persona insensata es alguien que no asume las consecuencias de sus actos. Es una persona que escucha y no hace, y que tampoco intenta. Es una persona que lamentablemente con esta postura va a sufrir una gran pérdida de su vida. O sea, no me refiero a una pérdida física, ¿no? De que se va a morir. Lo aclaro por las dudas. Jesús utilizó una parábola. Fue algo metafórico, o sea, fue una parábola que Jesucristo utilizó para enseñar al pueblo. Nosotros lo volcamos de la misma manera. No quiere decir que nos vamos a morir. No quiere decir que nuestra casa va a caerse abajo. Lo que habla es de nuestra vida. Lo que decía, lo que no se ve. Habla de lo que no se ve, de lo que nadie ve, de lo que solamente nosotros podemos ver. En ambos ejemplos Jesús marca una diferencia y la diferencia está en esto mismo, en la persona que escucha y hace y la otra que no lo hace. Muchos de nosotros nos enfocamos en querer ver esos resultados y cumplimiento de todo lo que escuchamos, sábado tras sábado, domingo tras domingo, decimos gloria a Dios, amén, y nos enfocamos en eso. Pero la diferencia está en dónde estamos parados. La diferencia está en dónde estamos parados. Si en la roca, que es Cristo, escuchando y accionando, o en la arena, que la arena podemos hacer referencia un poco a lo superficial, a lo pasajero. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias a lo largo de nuestra vida que no han arrojado los resultados que uno quiso, o que no han arrojado los resultados que uno quería ver, y que en el momento uno pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Hoy, hermano, hermana, en Cristo, déjeme decirle que tenemos la posibilidad de no pifiar, tenemos la posibilidad de no errar, tenemos la posibilidad de no equivocarnos, porque claramente la palabra de Dios nos enseña y nos dice, el que escucha y hace es una persona prudente. El que hace lo contrario es una persona insensata. La pregunta es, ¿qué persona queremos ser? ¿Qué estilo de casa o estilo de vida, si vamos a decirlo, queremos llevar en esta tierra? ¿Un estilo de vida prudente o un estilo de vida insensato? En los dos casos se puede ver una diferencia entre una casa y la otra, ¿no? Eso ya quedó clarísimo. Pero lo que estas dos personas y esta parábola los une y tienen como en común es que ambos pasaron por el mismo proceso. Ambos fueron golpeados por la tormenta. Ambos pasaron narra el versículo que en los dos ejemplos tuvieron que atravesar la tormenta. Entonces, Jesús
Y esto lo quiero aclarar porque muchas veces la religión ha hecho eso, ¿no? Es decir, bueno, aceptá a Jesús y tu vida va a estar solucionada. Y la Biblia no dice eso. La Biblia habla de fe, la Biblia habla de esperanza, la Biblia habla todo lo contrario en sí, de perseverar, de ser constantes, de fortalecerse, de apoyarse en el lugar correcto, en la palabra, en declarar la palabra. O sea, no habla en ningún momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y nuestra vida va a comenzar a ser color de rosas. Jesús no promete una vida sin tormentas, sin problemas o situaciones negativas. Lo que va a cambiar es dónde yo estoy parado, qué estoy edificando y en dónde estoy edificando. Eso es lo que va a marcar la diferencia. El pronóstico para nuestra vida es que sí, vamos a pasar problemas, vamos a pasar procesos, vamos a pasar cosas que nos frustran, que nos bajonean, que nos hacen llorar, que nos llenan de enojo, de impotencia, de frustración, muchas veces. Vamos a pasar eso. Pero la pregunta es si lo que yo estoy edificando va a resistir ese proceso o me va a destruir. La vida que yo estoy llevando hasta el momento, hoy que estamos, 26 de abril del 2026, ¿el proceso que yo estoy atravesando me va a destruir o me va a fortalecer? Cuando termine, ¿cómo va a estar mi vida? ¿Por el piso o con todo va a seguir firme? La clave está en dónde estoy construyendo mi vida, lo vuelvo a decir. En dónde uno está parado con su familia. Por eso el fundamento es clave, por eso Cristo en nuestras vidas nos llama a confiar. Nos llama a confiar. Y lo aclaro nuevamente porque para romper eso religioso, ¿no? De decir, no, va a estar todo bien. Y tal vez no va a estar todo bien. Pero sí vas a tener la certeza y la seguridad que va a terminar todo bien si uno está en Cristo. Amén. Son esos momentos donde uno no puede responsabilizar a Dios y no puede responsabilizar a otra persona de lo que nos toca atravesar, de lo que nos toca vivir. ¿Sí? Porque si planteamos que Cristo sea la roca para nuestra vida, nuestra casa no va a sufrir pérdidas. Llega un momento donde todo ser humano tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que decir, no puedo responsabilizar ni siquiera a Dios de lo que estoy pasando. Tiene que llegar un momento en nuestra vida donde dejamos de ser insensatos y comencemos a ser prudentes y decir, me tengo que hacer cargo, tengo que orar. No me alcanza, ya veo que la situación se está desbordando, ya no me alcanza con venir y decir gloria a Dios los sábados y los domingos. No, tengo que escuchar la palabra en la semana, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. Tengo que ser sincero con Dios. Tengo que encerrarme 5, 10, un minutito, una hora en tu pieza, en el auto, donde usted quiera, y decir, Señor, hasta acá llego yo. Por favor, ayúdame. ¿Se entiende? De eso se trata vivir el poder de Dios. De eso se trata vivir una vida dándole importancia en invertir en lo que no se ve, más que en lo que se ve. Yo quería como mencionar un ejemplo que en los rascacielos, los edificios allá en Miami, los arquitectos tienen que hacer un estudio previo porque es una zona de muchas tormentas, tsunami, todos los problemas que hay allá, ¿no? Por esa zona, ¿sí? Las palmeras van para todos lados, ¿no? Por las tormentas que hay y cada tornado tiene un nombre distinto. Y cada arquitecto tiene que hacer un trabajo especial y tiene que estudiar la tierra, estudiar el lugar para que el fundamento soporte los problemas climáticos de esa región. Soporte los problemas climáticos, vengan o no vengan. ¿Sí? Porque puede ser que, no sé, el arquitecto haya construido una casa y que en 50, 60 años el arquitecto ya no viva más y esa casa no sufrió ninguna tormenta ni nada. Pero puede pasar mucho el tiempo y va a llegar en algún momento la tormenta. La tormenta va a llegar en algún momento y esa casa tiene que estar preparada. Entonces, ¿qué quiero relacionarlo con nuestras vidas a este ejemplo de que los arquitectos tienen que estudiar y preparar los fundamentos para dicha situación climática? Que nuestra vida tiene que estar
fundamentada en Cristo, para estar preparados. Porque es muy fácil acordarnos de Dios cuando nos está pegando el torbellino, el huracán en toda nuestra cara, ¿o no? Ahí clamamos todos, ahí oramos todos, ahí nos arrodillamos, ahí lloramos, ahí pedimos perdón, ahí nos arrepentimos. ¿Y por qué esperar a eso? Cuando hoy tengo la posibilidad de edificar mi casa para que cuando llega la tormenta en 1 año, en 3 años, 4 años, 5 años, mi familia y yo estemos de pie. ¿Se comprende? Entonces, estamos en un fundamento. Pregunta del día de la fecha. ¿Estamos en un fundamento para la ruina o estamos en un fundamento para que cuando venga la tormenta permanezcamos de pie? ¿En qué fundamento estamos? ¿Estamos en un fundamento para la ruina y para la pérdida o estamos en un fundamento para permanecer de pie? Y para ir terminando, Romanos capítulo 5, versículo 2. Vamos a leer esta palabra que tiene un poco que ver con el hecho de atravesar momentos, con el hecho de atravesar situaciones negativas en nuestra vida. Ayer Yani también nos compartía y nos decía, ¿no?, de que uno cuando es probado justamente es para que uno pueda avanzar, para que uno pueda crecer, ¿no? Cuando uno le toman un examen en una facultad, en la escuela, es para que uno pueda pasar al siguiente grado, al siguiente nivel. Cuando uno está en la facultad es para que uno pueda avanzar y llegar a recibirse, ¿sí? Y nos compartía eso, y esto lo que vamos a leer tiene que ver un poco y va de la mano un poco con lo que compartía Yani, con lo que leíamos de las tormentas, porque a ninguno de nosotros nos gusta pasar procesos. Levante la mano si yo pregunto, ¿a quién le gusta pasar por momentos malos? Y ninguno, ¿sí? Todos nos gustaría que la vida nos sonríe un poquito, comenzar el lunes de una manera positiva y que pase la semana y, oh, Señor, mirá, termino bien, feliz, contento, alegre, gozoso, ¿no? No pasó nada. Todos nos gustaría eso. Pero muchas veces vemos la tormenta como algo que nos va a destruir, justamente. Yo personalmente le esquivaba predicar de la tormenta de Dios. Yo le esquivaba. Yo decía, Señor, le esquivaba. Ni siquiera oraba por eso, ¿no? Sabía que uno en algún momento iba a pasar proceso y demás, pero no quería como hacer mucho énfasis, bueno, la palabra de Dios dice esto y esto, porque uno, obviamente, las emociones dicen, no quiero pasar eso, no quiero sufrir una pérdida, no quiero ser azotado, golpeado, no quiero pasar procesos feos y malos para uno. Hasta que después me di cuenta que sin querer queriendo me encontré con muchos procesos en mi vida y los he superado. Y yo dije, sin buscarlos, obviamente, porque nadie los busca, pero por estar fundamentado en la roca como familia, hemos atravesado muchos procesos familiares, personales y demás. Y que hoy estamos de pie. Y que estamos de pie, y no lo digo para jactarme ni a mí ni a mi familia como personas perfectas, porque hemos tenido nuestros vaivenes, hemos tenido nuestros bajones, hemos tenido nuestros errores, hemos tenido un montón de falencias, si se puede decir, familiares y personales. Pero me he dado cuenta que hemos permanecido, que nuestra fe ha permanecido. Y ha permanecido justamente por esto, porque en la intimidad de cada uno terminaba diciendo, Dios, necesito tu ayuda. Necesito ver el Dios en el quien estoy creyendo. Necesito experimentar ese poder de tu reino. No de la religión, de tu reino. Ahora este es el momento donde lo necesito. Y sin verlo al otro día tal vez, y hoy autoevaluándome, puedo decir, hemos visto el poder de Dios. Hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto cómo Dios ha ordenado y acomodado todas las cosas. Y estoy seguro que las va a seguir ordenando. Y se lo comparto justamente porque tal vez usted se encuentra en un proceso, o se encuentra en una tormenta, o se encuentra atravesando un montón de tormentas, pero déjeme decirle que si usted está fundamentado en la roca que es Cristo, usted va a terminar de pie. Romanos 2, capítulo 5, 2 dice, debido a nuestra fe, y entra una parte fundamental, que no se trata de hablar y decir, no, yo estoy fundamentado en la roca. No. Debido a nuestra fe.
Cristo nos hizo entrar en un lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al afrontar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudarán a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y el versículo 5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, que nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Es nuestra fe la que nos va a ayudar en momentos críticos, a permanecer fundamentados en Dios, fundamentados en Cristo. Es nuestra fe la que nos va a ayudar a permanecer pese la circunstancia y la tormenta. Y esa fe solamente usted sabe si la tiene o no. Ese fundamento, eso íntimo, esa fe genuina y sincera, usted sabe si la tiene o no. Es algo de uno. Entonces, sabemos que hay como una fuerza interna, una fuerza que uno dice, ¿cómo puedo seguir de pie después de esto? Y es esa fe en Cristo. Es el hecho de edificar nuestra vida en aquel que no nos va a defraudar. Es depositar nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que no nos va a defraudar. Que a pesar de que nosotros le fuimos infieles un montón de veces, le hemos sido infieles un montón de veces. Y todos nosotros podemos recordar las veces que le hemos sido infiel a Dios, que le hemos dado la espalda. Pero es tiempo de que podamos abrazarnos a esa fe que no se ve, pero que se puede expresar. Es una fe que no puedo llevarle a alguien para que pueda tocarla y sentirla, pero sí la puedo expresar con mi vida. Sí la puedo expresar a través de una oración, sí la puedo expresar a través de un ejemplo, sí la puedo expresar a través de una siembra, sí la puedo expresar a través de un acto de amor. Eso es nuestra fe. No se ve, pero que el que no se vea no significa que no esté. Solamente nosotros sabemos si somos personas de fe o no somos personas de fe. Solamente nosotros sabemos si nuestra vida está fundamentada en Cristo o no está fundamentada en Cristo. Porque yo no soy quien para juzgarlo a usted. No, tu vida está en Cristo. No, yo no soy nadie. Porque si Dios a mí me perdonó y me dio cantidad de oportunidades para permanecer en Él, no soy nadie yo para juzgarlo a usted. Pero juntos como familia, como iglesia, les animo a que podamos todos a partir de hoy abrazarnos a esa fe verdadera, abrazarnos a esa fe genuina. Acá adentro, como decía el versículo que leímos hace un momento, su fe sirve de ejemplo para otros. Están ocupando un lugar de privilegio, decía la palabra de Dios. Aquí adentro conozco personas que han atravesado tormentas muy fuertes, que han atravesado tormentas pero hasta constantes en su vida y que hoy son un ejemplo para mí y son un ejemplo para muchas personas. Son un ejemplo de fe, son un ejemplo de perseverancia, son un ejemplo de que de verdad su vida está fundamentada en Cristo. Entonces, se viene a memoria un poco esto de que los procesos que uno pasa, como decía el apóstol Pablo, las cicatrices que llevo en mi cuerpo demuestran el poder de Dios. Demuestran que lo que yo hago y por lo cual yo vivo es verdad, es verdadero, es genuino. Entonces esos procesos, esas circunstancias, esas tormentas que muchas veces hemos atravesado y que en el día de mañana, Dios sabe cuándo las vamos a atravesar, serán como cicatrices o serán como un ejemplo de fe para otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Serán de fe y van a servir hasta de inspiración para que otra persona decida abrazar la fe, decida creerla a Dios. Porque no se trata
hace un momento compartí un ejemplo de mi familia y como lo dije, no fue para jactarnos como familia, fue para glorificar el poder de Dios. Entonces, lo que usted le toque atravesar en el día de mañana como tormenta servirá para dar testimonio del poder de Dios, de que Dios existe, no de que usted fue perfecto en el medio de la tormenta, sino que el poder de Dios fue fiel con usted, sino que Cristo siempre se mantuvo con usted, sino que usted y su fe permanecieron siendo genuinas. Amén. Las pruebas nos llevan a desarrollar resistencia. La resistencia nos lleva a desarrollar firmeza en el carácter. Y el carácter va a fortalecer nuestra esperanza de que en el Dios que yo hoy estoy creyendo y sirviendo no me va a fallar. Pero acá quiero hacer una mención. Dios no va a fallar en su diseño. Pero Dios no tiene nada que ver con los proyectos de uno. Dios va a permanecer fiel a su diseño y a su palabra. Por eso le animo a que esa fe que hoy usted tiene, o que si no la tiene, pueda buscarla en esta noche, pueda pedirle a Dios que lo guíe. ¿Cuál debe ser sus decisiones? ¿Cuáles deben ser sus decisiones? ¿Cuál debe ser sus anhelos, sus proyectos? Porque como mencionamos al principio, hay un diseño establecido para el ser humano. Y muchas de las tormentas que hemos atravesado, muchas de ellas Dios no las pensó para nosotros. Debemos en esta noche ser humildes y reconocer de que muchas veces buscamos independizarnos de Dios. Y cuando lo hicimos, terminamos atravesando tormentas que Él no lo mandó, que Él no pensó que nosotros vivamos. Y terminamos sufriendo pérdidas. Terminamos sufriendo, terminamos con heridas, terminamos con momentos traumáticos, terminamos con falta de perdón, terminamos con odio, terminamos con muchos corajes guardándolo en nuestra alma, terminamos con un alma contaminada, porque muchas veces nos independizamos de Dios y nos metimos en tormentas donde Dios no nos mandó a estar. Donde tal vez el diseño de Dios era que tu casa esté tranquila, sin tormentas, y uno solito se fue ahí. Entonces, esos problemas y esas pruebas, esas dificultades que uno tenga, que nos pueden ayudar a desarrollar esa resistencia, no a modo de orgullo para resistirle a Dios, sino al contrario, para resistir a lo malo, resistir a esos pensamientos que nos quieran sacar del fundamento, a resistir a esas ofertas, a esas luces que el sistema nos quiere encandilar para que soltemos la verdad de Dios. Que en esta noche no le resistamos al mensaje, a la palabra o al Espíritu. Si uno tiene que llorar hoy, que llore. Si uno tiene que arrepentirse, arrodillarse, que lo haga. Si uno tiene que hablar algo con Dios, háblelo. No se resiste a Él. Porque Él le va a dar el carácter para que su esperanza sea fortalecida. Qué lindo es caminar en la tierra no con un mal carácter. Muchas veces relacionamos, no, esta persona es una persona de carácter, como algo malo. Como decir, no, es brava esta persona. Y el carácter no tiene nada que ver con tu mal humor. El carácter no tiene nada que ver con tu hombría o con el orgullo de uno. El carácter lo forma las dificultades. El carácter uno lo forma a través de resistir esos procesos permaneciendo en Cristo. El carácter te lo da la fe. El carácter te lo da la palabra de Dios, para que vos puedas saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Que no te importe si se burlan o no se burlan. Que vos puedas expresar firmemente en quién has creído.